La libertad es el don más precioso que tiene el ser humano. Por eso no fuimos creados por nuestro creador como robots. Creo que hubiese sido más fácil para nuestro Dios que seamos robots, ¿verdad? Así no tendría los problemas que tiene ahora con humanos que tienen libre albedrío, una libre determinación. Hermanos, gracias a Dios comenzamos un año nuevo, un calendario que marca el 2021, el 2021. Lo cierto es que tenemos muchas dificultades. Nadie puede sentirse tranquilo, menos libre por la pandemia. Hay muchas limitaciones, hay muchos cuidados que tomar y hay que hacerlo. Además de esto, que ya es muy grave, vivimos en medio de una sociedad también esclavizada de muchas formas. Está esclavizada, por ejemplo, moralmente por la corrupción, por la ambición de algunos que, abusando de su poder, trafican con la necesidad de otros. También esclavizado emocionalmente en otros casos, por sus propios temores o por traumas que traen desde la infancia o de sus experiencias pasadas. Lo cierto es que hay ciertas ataduras y no somos del todo libres. Pero hay algo más trascendental todavía, es lo espiritual. Podemos estar atados también por alguna tiranía religiosa, algunas cargas religiosas que finalmente podrían ser en algunos casos formas de pensar o doctrina de hombres. Hermanos, muchos aunque no tienen rejas que los detengan, no son libres. No son felices. Están bajo la opresión de algo o de alguien. Necesitamos vivir plenamente en libertad, disfrutar de una verdadera libertad. Por eso es importante que cada cristiano, cada creyente, cada discípulo se deleite en la libertad que alcanzó en Cristo Jesús. Quisiera que leamos el primer versículo del capítulo 5 del libro de Gálatas. Y dice este versículo así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo es la continuación de todo el capítulo 4. En el capítulo 4 nos habla que hemos nacido en el Señor de nuevo para ser libres. Claramente este versículo lo reitera, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El que ha sido libertado por Cristo Jesús es libre, verdaderamente libre, para vivir en libertad y para mantenerse en ella, para no volver atrás y ser esclavo otra vez. Hermanos, al empezar este año, valoremos la libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo? Manteniéndonos firmes en esa libertad. Y en segundo lugar, dejando atrás todo yugo de esclavitud. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de Jesús, Señor, podemos alcanzar plena y podemos tener acceso a ti. Y sobre todo, Padre, podemos vivir nuestro presente y nuestro futuro en libertad. Y podemos disfrutar de ella, Padre, y podemos gozarnos en esto. Padre Santo, gracias porque así te ha placido. Y gracias, Señor, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos guíes. En el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor, Salvador y Libertador, oramos. Amén.
Valoremos la libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo? Como primer punto, manteniéndose firmes en esa libertad. El capítulo 5, verso 1 de Gálatas dice, en su primera parte, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Este capítulo comienza diciendo estad. Estad es una palabra de orden, ¿verdad? Es un imperativo, un mandato. Nos dice estad firmes, significa estar fuerte, sólido, seguro, constante, difícil de dominar o doblegar. Firmes en la libertad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe en las circunstancias en que los gálatas amenazaban con mezclar el evangelio con muchas de sus prácticas del Antiguo Testamento, como por ejemplo la circuncisión. Pretendían otra vez someterlos a la ley, imponerles cargas a los nuevos creyentes al margen de sus propias conciencias. El apóstol Pablo afirma que todo discípulo de Cristo Jesús es plenamente libre cuando Él es recibido y no necesita hacer ninguna otra cosa para ser aceptado por Dios. Lo que tendría que hacer es usar esa libertad y valorarla, regocijarse en ella y servir a Dios. Bíblicamente, hermanos, tener libertad significa liberación del pecado que esclaviza. Un pecado que impide al hombre goce plenamente de Dios. Los evangelios y las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas, revelan que Dios libera al hombre del engaño de tres enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Si no la sabemos controlar, ellos estorban y estorban mucho. Estorban el hecho de encontrar el gozo de vivir en comunión con Dios y recibir sus bendiciones. Hermanos, entonces vivamos valorando la libertad en Cristo Jesús, como manteniéndonos firmes en esa libertad. También la libertad bíblica es paradójica, ya que somos libres para ser siervos de Dios. Por consiguiente, en el Señor somos libres, pero no independientes. Entonces implica dependencia de Dios, aceptación libre y voluntaria a servirle. Porque si no estamos dispuestos a servir a Dios, estaremos propensos a servir al adversario. Romanos 6:22 nos dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos. Entonces, ¿cómo mantenerse firmes en esa libertad? En la práctica, ¿qué significa esto en la vida real? Hermanos, hay algunas acciones libertadoras que quiero proponerles. Esforcémonos en tener esas acciones, sin importar las circunstancias que estemos viviendo en el año que empieza. Circunstancias de salud o de enfermedad, con dinero o sin dinero, como dice la canción. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. La primera acción es alabar a Dios en toda circunstancia. Salmos 22:3 y otros versículos más nos enseñan esto. En segundo lugar, disfrute su libertad en dependencia del Espíritu Santo para que no se convierta en libertinaje. Gálatas 5:13. Una tercera acción es que llene su mente de las Escrituras. Tenga un devocional diario, un tiempo para leer la Biblia, que es como que usted escuchara a Dios, y un tiempo también para orar en ese tiempo. Es para hablar con Dios. Una cuarta acción es mantenga estricta vigilancia de lo que lee, de lo que escucha y piensa. Es importante. Santiago 3:6-12. Hermanos, tengamos cuidado de los ataques del enemigo.
Eso nos recomienda Santiago 4:7. Y arrepiéntase como una sexta acción de cada pecado, si lo ha cometido y es consciente de esto. 1 Juan 1:9. Hermanos, gocémonos de nuestra familia espiritual. Esta familia que conformamos nosotros ahora es para siempre. Lo es ahora y lo será por la eternidad. Alentémonos unos a otros en nuestras dificultades. Mantengamos la más natural y genuina comunión, encendidos como carbones en una brasa. Animémonos a seguir adelante. Hermanos, gocémonos en la libertad de Cristo Jesús. Vivamos disfrutando de la libertad en Cristo Jesús. Dejemos atrás toda experiencia amarga y difícil que hayamos vivido en el 2020. Empecemos de nuevo los desafíos del Señor en esta nueva etapa de nuestras vidas. Seamos libres para ser siervos. Vivamos en la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Hermanos, no hay alternativa. Entonces, hermanos, vivamos valorando la libertad en Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿cómo? Dejando atrás todo yugo de esclavitud. El pasaje que hemos tomado como base en Gálatas 5, la segunda parte nos dice, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La palabra de Dios nos advierte entonces, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esto significa al dominio que sujeta y obliga a resignarse a obedecer cualquier carga, cualquier manipulación o atadura. Porque yugo es esclavitud, es sinónimo de cautiverio. En el tiempo de Jesús era muy común tener esclavos. Aún el propio pueblo judío políticamente no eran libres. Estaban bajo la dominación del imperio de Roma. En esta condición de esclavitud política, muchos judíos abrazaron el Evangelio, pero el mensaje para ellos era disfrutar de una libertad más trascendente que la situación física o política. Porque una cosa es estar esclavizado por los hombres y otra del adversario de Dios, esclavizado del diablo. Hermanos, dejemos atrás todo yugo de esclavitud, llenando nuestra vida con la palabra de Dios. Porque si no la llenamos con la palabra de Dios, se estará llenando con las mentiras de Satanás. Si nuestro ser está vacío, conociendo a Dios, queda el peligro de ser invadidos por peores espíritus. En Mateo 12:45 dice que el maligno toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Una vez que hemos conocido la verdad, esta nos ha hecho libres. Es necesario cuidar lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuidemos esta salvación tan grande. El Señor nos dice que el que persevera hasta el fin, ese realmente será salvo. Hermanos, sin embargo, también hay factores que no permiten cuidar, que no nos permiten dejar atrás el yugo de esclavitud. Por lo menos quiero mencionarles 4. Un primer factor es la incredulidad. Muchos dicen que creen en Dios, pero en realidad no creen, porque no creen en lo que dice su palabra, la Biblia. Y la Biblia también nos enseña que aún los diablos creen y tiemblan.
obviamente ellos no guardan su palabra. Entonces necesitamos de su palabra, guardar su palabra en los pasos que damos hacia Dios, para que en la práctica muchos no seamos incrédulos, para que escojamos creerle a Dios. Otro segundo factor es el orgullo. El orgullo es un obstáculo para no glorificar a Dios, pues es el equivalente a quitarlo del trono y ponernos nosotros mismos en su lugar. Pero hay dos pasos sencillos que quisiera compartir con ustedes para liberarse del orgullo. El primero es ver a nuestro orgullo como un enemigo feroz de nosotros mismos. Hay que verlo así. Y el segundo, ver a la humildad como una amiga que nos acerca a Dios, que nos lleva a Dios. Porque la humildad es algo que hacemos y no lo que decimos o tenemos. Y otro factor también es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es poner cualquier cosa antes que a Dios. Es poner cosas o personas como prioridades antes que Dios. La idolatría es muy difícil quitarse, porque muchas veces tiene que ver con posesiones, con dinero, con personas muy queridas, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. Como dicen los mexicanos, Dios primero. Hermanos, dejemos atrás toda forma de idolatría. Dios quiere que encontremos nuestra satisfacción solo en Él. Y otro factor muy importante, también que impide quitarnos el yugo de esclavitud, es el legalismo. ¿Pero qué es el legalismo? Es mejor que el profeta Isaías en el capítulo 29, 13 nos lo describa. Y este pasaje, este versículo dice lo siguiente. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nos está diciendo que es hacer cosas por ley, por presión, por obligación impuesta por el hombre y no necesariamente por Dios. Hermanos, debemos entender que no podemos disfrutar de la libertad imponiéndonos reglas que el Señor mismo no nos los impuso. Podemos estar usando nuestro tiempo en previsiones de esto o de aquello, pero dejar que las personas se pierdan y se pierdan. Jesús dijo claramente a los legalistas en Mateo 23, 24 y 25. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. El 25 continúa, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Podemos estar más preocupados y ocupados por detalles quizá pequeños, secundarios, discutibles y cometiendo pecados más graves, filtrando el mosquito y dejando pasar el camello. Como dice el versículo, de una manera más dura, tragando el camello. Hermanos, también Colosenses 2:16 nos dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, etc. La libertad en Cristo es algo más grande y trascendental. Nos permite ver con claridad muchas cosas. Y en la medida de nuestra comunión con Dios,
vamos a discernir lo que es lo bueno y finalmente lo que es lo malo. Hermanos, vivamos disfrutando de la libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo? Primero dijimos, manteniéndonos firmes en esta libertad. Y segundo, dejando atrás todo yugo de esclavitud. Lamentablemente, muchos prefieren estar en la esclavitud y no dejar atrás. La Biblia nos narra que aún Israel, el pueblo liberado por Moisés de Egipto, dentro de ellos muchos quisieron volver a la cautividad, a la esclavitud. Bueno, eso sucedió también en nuestra historia, ¿verdad? Los países de América dominados por la corona española, muchos de ellos preferían volver a esa condición de súbditos. En el norte, en Norteamérica, muchos esclavos negros preferían estar en cautiverio antes que asumir una nueva vida. Esperemos, hermanos, que nuestra vida espiritual no sea así. Las personas no son conscientes del yugo de esclavitud. Y la invitación de Jesús es: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este caso, Cristo establece que su yugo es suave, porque el Señor lleva nuestras cargas. La verdadera libertad, hermanos, la tenemos en Jesús. Su palabra dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, amigo, ¿hay todavía un yugo en su vida? ¿No se siente libre? ¿Algún temor? Quizás por el futuro o quizás cadenas del pasado. ¿Tiene hábitos o costumbres que todavía lo esclavizan? Quizás pequeñas cosas que parecen intrascendentes, como mentir, tomar algo que no es suyo, engañar, acusar, quizás manipular, faltar la palabra, ser impuntuales. Bueno, muchas cosas pequeñas. Si estos son hábitos, podemos superarlos, siendo conscientes de ellos. Pero si son pecados, no nos engañemos, los pecados siempre son meditados, premeditados. Hermanos y amigos, Dios quiere que seamos felices. Aquí hay algunas cosas prácticas que debemos dejar atrás. Por ejemplo, algo que debemos dejar atrás y desterrar es no orar, no hablar con Dios. El no orar es una receta segura para mantenerse en la esclavitud, porque a través de la conversación con Dios recibiremos un alimento, un suministro continuo de fortaleza para caminar victoriosamente. Entonces, siempre oremos con nuestras palabras a nuestro Padre Celestial. Otro es: no permita ninguna falta de perdón en su vida. Ese es algo muy práctico y esto es importante, esto esclaviza. Uno pierde más cuando no perdona. Jesús nos enseñó a perdonar y en la oración que nos enseñó dice: perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y más adelante el versículo 14 del Evangelio de Juan dice claramente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios os perdonará también a vosotros. Muchas veces se dice frases como: no lo puedo hacer, soy humano, que no soy perfecto,
aún tengo debilidades. En realidad, lo que tendríamos que con mucha franqueza decir es que todavía tengo un yugo de esclavitud. Estemos dispuestos a arrepentirnos, a estar avergonzados. Decir me arrepiento y estoy avergonzado. Y hablar con Dios en ese sentido. Y listo. Amados hermanos, que esto sea una realidad en nuestra vida este 2021. Valoremos la libertad en Cristo Jesús, manteniéndonos firmes en la libertad. Como punto número 1 y como punto número 2, dejando atrás todo yugo de esclavitud. Al conocer a Jesús, usted ha sido liberado. Ya no le pertenece más al príncipe de las tinieblas. Por tanto, no hay razón para ceder a sus engaños y volver al yugo de esclavitud. Hermanos, que este año sea muy bendecido, que el Señor los guarde, bendiga y los prospere. Prospere también su obra a través de nosotros. Amén.